Bueno, primero que nada, gracias por estar en este canal, gracias por acompañarnos. Después de 6 meses recuperé la cuenta y vuelvo con algunos videitos más. En este caso voy a volver con un video que ya está en mi canal de cómo hacer letras frente de acrílico con cuerpo de PVC. Solamente que en ese video no hablo, solamente trabajo y acá voy a dar un par de explicaciones un poquito de cómo es que yo lo hago. Mi intención no es enseñar como un maestro, sino contarles cómo es que yo estoy haciendo las letras con herramientas que prácticamente cualquiera puede conseguir o fabricarse. Por ejemplo, en este caso ya en otros videos ahí muestro cómo es este soldador en realidad doblador que me he fabricado yo a causa de que tenía uno como las pinzas que vienen y que se venden en internet. Pero bueno, me entraron a robar, se llevaron todas las cosas y entre eso, esas pinzas. Esto me lo hice yo, hay otros videos donde muestro, ¿sí? Donde se saca dudas cómo lo hice, lo explico ahí, video anterior. Pero bueno, ya está prendidito, caliente. Lo que vamos a empezar a hacer, tengo la letra de acrílico, este es el frente. Esta es una letra que tenía cortada hace mucho tiempo y voy a aprovechar para hacerla. Che, les agradezco muchísimo las suscripciones, la verdad que cuando armé el canal para subir este tipo de cosas, como para ver si ayudaba a alguien. La verdad que con esto yo sé que muchos pueden ganar buen dinero y yo creo que el sol sale para todos y poder enseñar lo que uno sabe, aprendido o lo que ha experimentado le sirve a otro, así que espero que les sea de mucha utilidad. Gracias, si se pueden suscribir, che, estaría re agradecido y le doy gracias a Dios porque me está dando trabajo y puedo compartir lo que estoy haciendo con otras personas. Así que bueno, ya tengo la letra cortada, ¿sí? Esto está cortado con láser, no es que yo tenga un láser, lo mando a cortar. El costo de cortar con láser no es caro, y más cuando ya cortas en un lugar te hacen generalmente precio, siempre hay un precio para el gremio, como se dice, y estos cortes, una letra así, yo calculo que hoy aquí en Argentina, en Córdoba, Argentina, me estará cobrando 30 pesos. Sí, 30 pesos de costo me sale cortar esto. Si yo me pongo a cortarlo con caladora, primero tengo que hacer una plantilla, pegar un vinilo sobre el acrílico, cortarlo con caladora, el tiempo que me lleva por 30, 40 pesos, 50 pesos, que en el presupuesto no tiene sentido para mí, entonces yo lo hago directamente cortar así. Entonces, acá tengo la faja, este es PVC espumado o Sintra, ¿sí? De 3 milímetros de espesor, 3 milímetros, anda genial, anda bárbaro, ¿sí? En este caso está crudo, no tiene nada, pero porque esto es una muestra, pero generalmente cuando me piden un trabajo y quieren de color, le pongo vinilo, ¿sí? Y resiste bien, anda a la intemperie, anda bárbaro. Así crudo a la intemperie no, porque te lo reseca, lo amarillenta y no va a durar mucho, pero con vinilo tengo trabajos de 5 o 6 años que están intactos todavía, ¿sí? Así que bueno, vamos por el principio, ¿sí? Tenemos que arrancar, ver por dónde vamos a arrancar. Yo siempre me tengo que fijar que cuando arranque busque una posición en la que no me moleste después cuando vaya yo fajeando. Entonces entiendo que por lo menos ahora esta es la mejor porque yo cuando vaya acá no me choca nada, vuelvo. Cuando ya venga por acá me va a molestar, pero es apenas una curva nomás. Ya vamos a ver, mira. Entonces voy a arrancar por acá. Acuérdense el pegamento, el CB1, cianoacrilato penetrante, ¿sí? Suprabón penetrante, cualquiera de esos anda. Entonces vamos a ir al ángulo. Como este ángulo viene cruzado así, lo que me conviene a mí es directamente darle un chanfle. Entonces yo pongo la escuadra acá. Cuando corto estas tiras acá, las corto con regla. Esto lo corto con una regla, pongo una regla de aluminio. Una de estas reglas de aluminio, o de acrílico, y directamente corto con la regla que vos tengas. Siempre que la hoja de la trincheta vaya recta, porque si va medio inclinada, el corte después cuando asienta no sienta bien. Entonces tratar de que sea lo más recto. Pero en este caso, yo necesito que, como la inclinación va a ser así, le doy una pequeña inclinación al corte. Y ya lo dejo con ese, no sé, chanfle, no sé cómo se llamaría, ese ángulo, esa inclinación, para que cuando venga el otro allá, más o menos alinee. Entonces ahí lo pongo, incluso hasta lo puedo hacer que pase unos milímetros, después se lo corrijo cortando o lijando. Esto se puede lijar tranquilamente. Agujita que le pongo en la espuma para poder controlar, tiro, y esto prácticamente es instantáneo. Siempre hay que tener un trapito o una servilleta por si se te va un poco, hay que controlar el ciano, este es muy líquido, entonces se te va rápidamente. Ves que yo no pegué todo completo, porque acá yo necesito que se mueva para poder girar. Es una curva, no es un ángulo muy cerrado,
lo puedo hacer ya sea con la plegadora esta o con la pistola de calor. Voy a tratar de hacerlo en este caso con la... No me di cuenta ahora, pero tendré que traer una chapita, algo para apoyar ahí, para que cuando yo apoye, porque esto está caliente, no marcar el acrílico. Pero entonces voy a tratar de poner eso ahí. Perdón. Lo que voy a hacer es marcar una línea recta para saber que cuando estoy doblando no estoy... no me sale chueca. Entonces voy a apoyar y lo voy a levantar unos milímetros para que no toque el acrílico. Ve que ahí no está tocando el acrílico. Y marco la curva, estiro un poco para que, como la curva no es ángulo cerrado sino un abiertito, para que, no sé si se alcanza a ver, yo no puedo ver la cámara. Entonces lo alineo bien el filo y ahora sí completo este lugar y prácticamente ahí ya se pegó. Acá me fijo dónde más o menos está, de acá estoy viendo dónde va el pliegue. Uso esto para hacer una línea recta para que cuando doble y vamos igual, ¿sí? Lo muevo un poquito porque como el ángulo no es... La curva no es una curva súper cerrada. ¿Sí? Y pego. Acá me fijo a dónde hace el quiebre, marco en el acrílico un poquito. Marco acá. Y vuelvo a hacer una... En este caso le pongo este lado. Puedo hacer el quiebre. Hago el quiebre y como es medio curvo acá, lo voy a dejar ahí. Ahí nomás. Lo voy a pegar desde la esquina. Y acá ahora voy a hacer un poquito de pistola de calor. Me han preguntado cuánto calor. Este es el máximo. Yo lo llevo un poquito menos. Y regulo la temperatura alejándola o el tiempo también de exposición. Hay que tratar de no darle mucho porque si no el Sintra es plástico, entra como a achicharrarse, como a encogerse por el calor. Entonces tengo que evitar eso. Entonces le doy un golpe de calor por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, y al terminito, esto prácticamente ahí ya. Ahí pego y les muestro. Yo prácticamente bárbaro. A veces no es milimétricamente, acá me sobra casi un milímetro, menos un milímetro me sobra ahí, pero prácticamente no le afecta nada, porque incluso con una lija o lo que sea, esto anda bárbaro. Ve, acá voy por la línea, no llego hasta el fondo para que tenga movilidad, un poquito antes. Pego. Y voy a marcar acá donde es el pliegue, más o menos. Marco. Tienen que tener cuidado, mira, acá le puse pegamento y el pegamento porque es tan líquido que a veces se te va y se me ha ido un poco más allá, ¿ves? Entonces tengo que tratar de que no pegue antes que yo doble, porque si no, como que no, se me pasa la línea. Acá caliento ancho también porque la curva que tengo es una curva abiertita, no cerrada.
poco más de calor, no hace falta acá. Estas manchas que se hacen acá adentro, no hay ningún problema, porque prácticamente del otro lado cuando se prenden no hace nada, y si no con una, se pueden sacar también con un pedazo de acrílico, se puede sacar tranquilamente. Y seguimos. Esta es mi forma de hacerlo. Se pueden hacer otras. Cuando la letra, ustedes se darán cuenta que acá los ángulos no son, los cortes no son clavados como una L, una E. Incluso se puede hasta llegar a hacer un pedacito, cortas recto, pegas ese pedacito, pones el otro, cortas recto y vas cortando por todas las cosas. Solamente que eso lo puedes hacer solamente cuando va pintado, porque tenés que lijarlo y pintarlo, porque si tenés con vinilo te quedaría justo ese pedazo ahí sin ploteo, sin vinilo, sin protección o sin color, entonces no quedaría muy prolijo. Mira, voy a tratar de hacer esta que está acá con la pistola. Enciendo. Llego a la esquina, vuelvo a marcar. Son unos segundos, depende. Sentís cuando ya queda blandito y puedes doblar. No sé si se alcanza a ver bien, a ver, voy a fijar la cámara porque estoy así trabajando sin ver. Bueno, sí, creo que se ve. Acá tengo la opción de cortar acá, ¿sí? Que justo tengo un quiebre, y seguir con otra tira para que no me quede la unión en el medio, o seguir y después unir. Vamos a seguir y lo vamos a unir para que ustedes vean como una faja después de la otra, ¿sí? Les iba a mostrar, ya lo voy a mostrar ya en otro video, mostré, pero miren lo que conseguí. Esto se llama, como dice, activador de ciano. Es en aerosol, está muy bueno. Veo que hace un rato me salían, por ahí le pones ciano y se te corre, para que no se te corra. Le rocias un poquito y chao. Se activó el ciano, ya no chorrea, ya no secó automáticamente. Al ser un anaeróbico y y haber aire en el ambiente, no seca, pero cuando le tiras el coso hace no sé qué reacción hará, como que le quita el aire, el oxígeno, no sé, la verdad que está muy bueno, ¿sí? Es bastante caro, 1000 y pico de pesos acá en Argentina, 1200 pesos acá en Argentina este cosito, pero bueno, de todas formas un ciano hoy está en 450 pesos argentinos, está esto ahora. Entonces bueno, me voy a fijar dónde está el quiebre, voy a marcar.
Esto no lo uso ahora en esto del PVC porque el PVC prácticamente absorbe, solamente no hay que tratar de inclinarla. Yo no te incliné para mostrarle a ustedes, por eso que se chorreaba el acrílico, pero si vos la estás haciendo así recto no chorrea. El tema es levantarla antes de que tire. Esto lo uso para cuando hago letras así como esta de acrílico. Esta letra de acrílico, a ver si me pongo frente a la cámara y veo. ¿Sí? Este es 100% acrílico y no sé si alcanzan a ver, mire cómo hace cómo seca y hace una protección ahí, el excedente que tiene, en vez de esperar que pase el tiempo y seque solo, queda fantástico. Ya voy a mostrar, ahora tengo que hacer más de esto y voy a hacer otro videito. Bueno, sigo acá. Bueno, acá puedo continuar. Bueno, y acá la última curva. Sé que hay que ir probando la temperatura y no pasarse. Es mejor última que te falte un poco. Acá lo que voy a hacer es marcar donde termina. Voy a apurar con activador para que pueda dar la vuelta. Bueno, ahí quedó la letra armada. Esto más que nada muchos me han pedido. Ahí me pregunta César Varela si es Polifam. No, este material se llama PVC espumado, ¿sí? Se llama Sintra o PVC espumado. A ver si hace foco la cámara, ¿sí? Viene, como se ven las planchas allá, de 1.20 por 2.40.
¿sí? En 3 milímetros, en 2 milímetros, 3 milímetros, 5 y 10 milímetros. En este caso esta es de 3 milímetros. Y ahí quedó armada una letra, frente de acrílico, que tiene brillo. No tengo hora para iluminarlo, pero si yo le pongo LED de atrás, ¿sí? Esta letra se va a iluminar. A ver, rapidito les voy a mostrar cómo hago ahora para hacer la contraletra. Esta es la otra plancha de PVC 3. Voy a hacer la contraletra donde va a ir el LED. La presento y marco con el lápiz. Siempre marco así y no corto con máquina lo de atrás porque nunca me sale exactamente igual el frente que el fondo. Este frente está cortado con un láser y esto prácticamente está moldeado a mano, artesanal, entonces nunca va a quedar la misma forma. Entonces lo presento y me aseguro que es la misma forma. Y directamente corto con el cúter, ¿sí? Bien cuidadosamente, voy marcando. A veces pasa en un solo corte y a veces que necesito pasar 2 veces o 3 veces las veces que hace falta y se quiebra, corte. Una vez que lo corto fajas. En vez de estas fajas de 5, corto de 2 centímetros, 1,5 centímetros y hago lo mismo. El mismo fajeado que hago acá, solamente que ahora lo voy a llevar 3 milímetros hacia adentro. Voy a dejar estos 3 milímetros para que cuando yo ponga la letra, la pared de la letra esta asiente acá, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, usted vea, imagínate que esta es la letra, acá voy a poner una tirita, ¿sí? La tira va a ir acá, cosa que pongo acá, y entonces la otra letra va a encajar adentro, ¿sí? Y después yo le puedo poner tornillito y agarro contra esto. Esto es lo que me va a sostener la letra. Presento primero esto en la pared, acá va, por ejemplo, tiras de LED como esta, le hago un circuito de LED, ¿sí? Pongo esta letra contra la pared y después la tapa que vendría a ser la letra en sí, ¿sí? Bueno, espero que le haya gustado, a pedido de los compañeros y amigos que me han dicho, che, ¿cómo hacer las letras? Ahí va el videito, ahí lo vamos a subir al canal de YouTube. Gracias por lo que están ahí. A ver qué me preguntan acá. Dayoyos, Dios te bendiga, de Dai. César Valela pregunta, ¿pero pega al pelo el producto ese? Sí, se llama, es el cianoacrilato. Veo que en internet hay muchos videitos de que se rompe un mueble, le ponen fideo, le tienen un líquido. Bueno, esto es el cianoacrilato, ¿sí? Este es marca Ciano de anaeróbicos, pero si no, el Suprabom viene también una botellita igual, casi igual a esta, y se llama penetrante, que seca rápido, penetra, hay otras viscosidades y hasta llegar al gel, ¿no? Como la gotita, es lo mismo que es la gotita, ¿no? De última, en el caso extremo de no conseguir, la gotita común que te venden en los negocios o ese cemento de contacto, es el mismo pegamento y funciona, pero bueno, esto es más industrial, por así decirlo. Así que bueno, fíjese, solamente con una pistola de calor, un calentadorcito a mano, uno puede hacer una letra, trabajar, ganar plata. El que quiere puede. Así que bueno, gracias por estar ahí conectados y vamos a ver si subimos este video al canal de YouTube para los que me quieran seguir ahí en YouTube. Es Ingenio Gráfico. Gracias, nos estamos viendo.